primero, en la actualidad estoy desempeñando el cargo de subsecretario de Tránsito, ayudando, poniendo un granito de arena en la reconstrucción de la ciudad de Córdoba, que después de tantos malos gobiernos, el doctor Mestre se está haciendo cargo, y la verdad que con acierto y recuperándola la ciudad. He sido legislador provincial, he sido compañero de Liliana Olivero en la banca durante 4 años, tengo 47 años, soy docente universitario también, abogado, he sido secretario general del Comité Provincia de Radicalismo, secretario de Acción Política, milito hace 30 años desde la Juventud Radical, así que con vasta experiencia en el ámbito partidario, también en otro tipo de cargos. Puedo dejar de preguntar cómo es esto de formar parte de una de las listas internas dentro del radicalismo, cuando, como vos bien decís, estás trabajando con Ramón Mestre, quien acompaña otra de las listas, que es la de Oscar Aguad. ¿Es traición? ¿Es competencia legítima? ¿Es construcción? ¿Cómo se entiende en estas? Es competencia legítima por 2 cuestiones fundamentalmente. La primera, yo no tengo ningún tipo de diferencias con Ramón en la gestión. Yo estoy trabajando en la gestión fuertemente, en el área de tránsito hemos hecho muchísimas cosas, por supuesto tengo una relación muy directa con él, y como digo, no tengo ningún tipo de diferencia en la gestión. Con la cuestión política tampoco tengo diferencia, porque nosotros una de las cosas que estamos planteando en el radicalismo es que es un partido que tiene 122 años, que las candidaturas no pueden cristalizarse en 4 o 5 dirigentes, por más importantes que ellos sean. Yo se lo he planteado a ellos, me parece que el radicalismo necesitaba en este turno una renovación, necesitaba poner dirigentes que tienen trayectoria, pero que tal vez no son tan conocidos, nos parecía, y las diferencias nacen respecto a quien encabeza la lista, que es Oscar Aguad, o sea, ¿no?, que va por su 3er mandato. A mí me parece que Oscar es uno de los mejores legisladores nacionales que tiene Córdoba, es uno de los mejores diputados nacionales que hay en el Congreso de la Nación, pero entendíamos que la reconciliación de un partido como la Unión Cívica Radical con la gente tiene que ver también con renovarse, con mostrar caras nuevas, y yo que estoy recorriendo la provincia escucho permanentemente reclamos de renovación, de que se ponga otro tipo de dirigentes con trayectoria, como digo, pero que tienen que ver con tal vez una generación distinta, y que muestre que el partido no es solamente 4 o 5 dirigentes. Acá nos mandaba un mensaje Liliana Olivero, que debe estar escuchando la radio mientras se vuelve, y dice que aclare que fue legislador del radicalismo, porque como dijiste que fueron compañeros. No, seguro, integré la bancada de la Unión Cívica Radical, pero tengo un respeto enorme, la verdad que tengo mucho afecto por Liliana, era una de las legisladoras más peleadoras en la Cámara, y la verdad que aceitamos una buena relación con las diferencias de 2 partidos políticos diferentes. Llegó Liliana, llegaste justo vos, y automáticamente beso, abrazo, se saludaron cordialmente. ¿Cómo es esa relación, no es cierto, de personajes de la política de diferentes partidos políticos que han convivido en una banca, pero que piensan y actúan de diferentes formas? Yo he hecho muchos amigos en la legislatura de la provincia, los sigo viendo. Con Liliana tengo un respeto especial, seguramente tenemos muchas diferencias políticas, pero yo soy de los que planteo un radicalismo de mayor contenido social, mucho más progresista, más de contacto con la gente, y es eso lo que hace ella también. Fíjense que, por ejemplo, yo la escuchaba recién y doy fe que decía la verdad de las cosas que hacía, pero yo también, por ejemplo, en la legislatura todos los meses íbamos a la peatonal a repartir un volante y a tomar contacto con la gente y a contarles cuáles eran los proyectos que habíamos presentado. Yo he sido autor durante 4 años de 300 proyectos, más de la mitad de ley, con lo cual hemos hecho un trabajo muy importante en la legislatura. Salíamos permanentemente al interior de la provincia a tomar contacto con la gente. Esas cosas nos han unido con ella. Seguramente si ella estuviera acá no me dejaría mentir, y digo pero creo ella es una luchadora social importante, y creo que yo la respeto no solamente por estas cuestiones, sino porque también digo, yo busco que el radicalismo se aleje de una concepción más de centro y que vaya avanzando hacia una concepción más progresista, más de contacto social, más de generar propuestas que rescaten a los que menos tienen hoy en la Argentina, que rescate de la pobreza a la gente, y bueno, y en esas cosas tenemos por ahí algunos puntos de contacto con Liliana respecto de las propuestas que ellos hacen. Se entiende esto porque
retomo lo que decía Liliana hace un rato, esto de que los candidatos renueven la banca cada un año, una propuesta que surge desde su partido, y justamente es la antítesis de lo que se viene planteando, lo que se planteó en esta instancia con el radicalismo, que tuvo que legitimar esta presentación de Oscar Aguad a un tercer mandato, de alguna manera con legisladores que terminan haciéndose carne por ahí en una banca, en un lugar del que no salen. Liliana Olivero decía que la gente no vota, no tiene que votar a la persona, sino al frente, al partido, a la bandera que lo lleva a ese lugar. De alguna manera es lo que vos planteás y es lo que lleva a esta diferencia de no acompañar a Oscar Aguad para un tercer mandato y se presentan, digamos, como una lista alternativa. Sí. Primero nosotros discrepamos respecto a esto que vos bien decías. Hay la Carta Orgánica del partido. Los partidos políticos son sujetos de derecho público. La Constitución provincial y la nacional dicen que son herramientas fundamentales del sistema democrático. Para los radicales la Carta Orgánica es como la Constitución misma, y por supuesto nosotros señalamos esas cuestiones. Nos parece, por ejemplo, una contradicción que cuando nos estamos por oponer a la reelección de Cristina, que tiene que ver con un impedimento constitucional, nosotros hayamos utilizado la reforma de la Carta Orgánica para habilitar, como digo, a un gran legislador, pero que la política necesita renovación. Una de las cosas que hacen a que los partidos funcionen de otra forma es mostrar esa renovación. Pero aparte de eso tenemos dos cuestiones básicas más importantes tal vez que esa cuestión de la Carta Orgánica. La primera, que es lo que nos diferencia de la lista de Oscar Aguad y también de la de Abella, es que estamos planteando una renovación, y la renovación tiene que ver con quien encabeza la lista, porque por ahí he escuchado que seguramente en la lista de Oscar Aguad, en lugares no tan expectables, va gente joven, y está bien que vaya gente joven, pero digo, el que encabeza la voluntad de renovar o no es el que va primero en la lista. Segunda cuestión que también es muy importante, que tiene que ver con estos acercamientos en algunas cuestiones que decíamos con Liliana Olivero. El radicalismo, desde mi punto de vista, tiene que tener un profundo contenido social. ¿Qué quiere decir profundo contenido social? Digo, nosotros creemos en el desarrollismo, por supuesto, pero no puede haber desarrollismo sin justicia social. Nosotros creemos que, por ejemplo, el radicalismo también tiene que plantear, por ejemplo, que en la educación pública estamos bien. Seguramente nosotros creemos en la calidad educativa, queremos que nuestros alumnos, por supuesto, sean sometidos a las pruebas de PISA, a estas pruebas nacionales que se están haciendo. Pero creemos que no podemos seguir admitiendo que un chico que va a una escuela pública no tenga las mismas condiciones que el que va a una escuela privada, porque eso hace a la igualdad de oportunidades, hace a la movilidad social ascendente, y en eso tiene que ver el Estado y tiene que ver la propuesta que hace un partido como la Unión Cívica Radical. En materia de salud pasa exactamente lo mismo. El gobernador de la Sota habla del polo sanitario, y en Córdoba van las madres con los chicos enfermos a las 3 de la mañana para ver si a las 8 o 9 de la mañana le pueden dar un turno para atenderse. Entonces, bueno, estas cosas no pueden ser más. Yo creo que a 30 años de ejercicio ininterrumpido de la democracia, los que hacemos política tenemos una deuda con estas cuestiones, y en ese sentido el partido tiene que tener un contenido social que marque esa cuestión. Qué diferente que es por allí al pensamiento de otros correligionarios suyos, o sea, de lo que es el radicalismo en sí, ¿no? De lo social, de la participación, de salir a la calle, de buscar al vecino, de buscar la problemática, que sin faltarle el respeto, tiene algo de peronismo, eso. Bueno, el peronismo, Raúl Alfonsín decía que en la historia de la Argentina muchas veces se había puesto el acento en la igualdad con el peronismo, que era justicia social, y ellos habían dejado de lado la libertad. Con Perón fue preso Balbín, fue preso Frondizi por pensar distinto, y el radicalismo le había puesto el acento en la libertad y no tanto en la igualdad. Y creo que ahora el valor que hay que tener en cuenta es el de la igualdad, es el de la justicia social. No puede haber, hoy hay por supuesto mucha pobreza en la Argentina, se está viendo una crisis que está dejando sin trabajo a la gente, y yo le pongo un ejemplo de esto que usted bien decía, de las distintas posturas que hay en el radicalismo. Yo cómo no voy a estar de acuerdo en que hay que generar inversiones, que las inversiones traen empleo, que el empleo trae mejores salarios.
pero hay muchos argentinos que no tienen posibilidad de conseguir ese empleo, y ahí es donde el Estado tiene que tenderle la mano para generar condiciones para ayudar a los que no tienen esa posibilidad, para ver cómo se insertan. Mire, yo estoy de acuerdo, por ejemplo, no estoy de acuerdo en la implementación, pero yo cómo no voy a estar de acuerdo en el programa Primer Paso que ha lanzado el gobernador de Azota. No estoy de acuerdo en que después el Estado se desentiende y pasa a ser el chico una mano de obra barata que por ahí hasta genera despidos en los trabajadores. En la planta permanente, sí. Pero cómo no voy a estar de acuerdo en que el Estado ponga plata también para generar empleo y para mejorar las condiciones de trabajo de la gente. Dante, vos cuando planteamos estas diferencias dentro del radicalismo, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, ¿benefician o perjudican? Porque pienso que si no estuvieran las PASO y directamente tuvieran que ir a elecciones internas, muchas veces se torna muy difícil cambiar estas visiones, como decía vos, de la centro izquierda, centro derecha, que puede haber dentro del partido. ¿Para vos los pasos benefician o perjudican? Para mí son una herramienta extraordinaria que abre la participación, y nosotros prácticamente no podríamos competir sin recursos. Nosotros es una lista y yo soy un político que vive de su trabajo, que no tengo recursos extraordinarios. Siempre uno está en desigualdad de condiciones. Acá el Estado garantiza la impresión de los votos, garantiza una difusión igualitaria, porque uno no puede contratar radio ni televisión y es el Estado el que lo termina contratando. Eso hace que se reduzca el peso de los aparatos partidarios, esos aparatos que con plata te compran el voto y la gente termina votando. Hace que cualquiera pueda, nosotros le vamos a dar la posibilidad a los cordobeses que vayan estructurando la lista, quién va primero, quién va segundo, hay mayorías, minorías, y son los cordobeses los que van a estructurar la lista, con lo cual me parece muy, muy importante. En las elecciones del 2011 hubo 6 listas del radicalismo. 2 años después hay 3. ¿Qué lectura hacen de esto? Es un avance. Debo decir que de esas hay 2 listas que participaron en su momento que apoyan la candidatura de Identidad Radical, de la lista nuestra, de Silvia, la mía. Y me parece que marca, por supuesto, es una herramienta que tiende a perfeccionarse. Las PASO generan, yo recién escuchaba en eso, discrepo con Liliana, está bien que se le pida un piso electoral para competir en octubre. ¿Por qué está bien? Porque la ley lo que hace, no podía haber 700 partidos en la Argentina, porque eso hace, los 700 partidos no tienen 700 ideas distintas de cómo ver la realidad, y un partido político tiene que terminar siendo eso. Yo, por ejemplo, yo estoy escandalizado y sorprendido, por ejemplo, no puede ser de ninguna manera que las variables que hay dentro del peronismo, o sea, para mí Massa, Scioli, Menem, Cristina, Cámpora, de la Sota, son todos peronistas, Cavallo por ahí viene de una expresión de centro derecho, de la derecha de la Argentina, y representa otra cosa, y fue, incluso nosotros tenemos responsabilidad en el gobierno de la Rúa de haberlo llamado, pero digo, él fue útil a distintos partidos políticos, pero digo, el peronismo es uno solo, todos colaboraron. Yo lo veo de la Sota, que me parece que tiene una actitud de camaleón que va cambiando de colores de acuerdo a la ocasión. Hace 2 años bajó la lista del peronismo de Córdoba y le pidió a los cordobeses que voten la lista de Cristina. Entonces, digo, eso marca a las claras de que él es coautor del proyecto nacional y popular, como le gusta decir a la presidenta, y que ahora, porque necesita diferenciarse por apetencias personales y políticas, hoy marca la diferencia, pero marca la diferencia como si él no hubiera tenido nada que ver con ese modelo. Y él es responsable, autor, coautor, tiró ideas, generó la consolidación de Cristina y de Néstor en el poder. Silvia, bienvenida nuevamente, como decíamos hace un rato. Bueno, y contanos de tu trayectoria. Has estado en la Mesa Provincial de Mujeres, que está conformada con la línea de la Unión Cívica Radical también, así que en eso, bueno, estás dentro del partido, pero contanos un poco de tu trayectoria en la militancia dentro de la política. Sí, buenas noches primero que todo. Quiero contarles que con Dante venimos militando desde la juventud, en el mismo nucleamiento. Por cuestiones de la vida yo vine a vivir al departamento Colón y bueno, aún así integramos la lista en el departamento Colón nuevamente.
Vengo militando de niña, fui presidenta de la juventud, vicepresidenta del comité de circuito. Después comenzamos a trabajar con el género. La última elección me presenté como precandidata a intendente en Villa Allende, marcando un hito histórico en el partido, que una mujer se animaba a hacerle frente al aparato partidario. Y bueno, tengo el orgullo en este momento que tanto Dante como los amigos me hayan convocado, reconociendo el trabajo que venimos realizando no solamente con el género, sino en el departamento Colón en distintas actividades. Como decías, el tema de la mesa provincial se ha ido afianzando con el tiempo, y el 27 de este mes se constituye la mesa centro-norte del país, con la cual distintos senadores como Artaza y el senador Cano nos acompañan, y conformaríamos la mesa de mujeres a nivel provincial, dividiendo en dos el país. Es un modo de sentar la presencia de la mujer en la Unión Cívica Radical, un espacio que creo que por una cuestión de equidad de género lo hemos ganado. Nuestra lista, como decía Dante, somos muy respetuosos de la Carta Orgánica. Es la única de las 3 listas que compiten que respetan los cupos, como dice nuestra Carta Orgánica, ¿no? ¿Las otras 2 listas no? No. Con la presencia femenina no. Nuestra Carta Orgánica dice el 50%. Bien. Las otras no llegan al 30%. Bien. ¿Y eso no habilitaría algún tipo de sanción? Sí, de nulidad. ¿Quién controla eso? Lo que pasa es que la lista nuestra es la que más mujeres lleva. Lo que pasa es que la ley nacional se rige, la elección nacional se rige por una ley nacional que establece que el cupo es el 30%. ¿Sí? Bien. Bueno, pero una violación a la Carta Orgánica necesita que, bueno, en su momento le habíamos preguntado a Daniel Salivi cómo se salvaba esto de que Aguad fuera candidato por tercera vez, y nos había dicho que, bueno, que si se acordaba por mayoría en el partido, criterio, ¿no? Porque nosotros respetamos nuestra Carta Orgánica provincial, y quienes conducen los destinos del Comité Provincia se rigen por la Carta Orgánica Nacional. Entonces, bueno, nosotros fieles a nuestra... ¿Y por qué no se modifica la Carta Orgánica Provincial y bueno, y así no se estaría...? No, lo que se debiera modificar es la ley nacional. Exacto. La Carta Orgánica Provincial habla del 50% en el cupo para las candidaturas provinciales. Hay una ley que no tiene que ver, que es superior, por supuesto, a las cartas orgánicas, que establece 70 y 30, por supuesto se debiera modificar, yo estoy de acuerdo con que se debiera modificar, y debiéramos ir a un 50% de las listas. Un 30-50% o el 30% es un piso, no es un techo. Tal cual. Bueno, nos parece bárbaro que se nos haya convocado, y en nuestra lista hay jóvenes también, que se le da espacio a la juventud para renovar. Nuestra lista está con representantes de casi todos los departamentos de la provincia, entonces eso es algo muy importante también. Yo creo que hay una verdadera renovación, y bueno, es una alternativa. Lo nuestro es una alternativa, veremos qué dicen los afiliados. En Villa Allende, el comité de circuito ha decidido acompañar a los candidatos, pero sin involucrarse con ninguna de las 2 listas, porque de la lista de Aguad también tenemos un correligionario que ocupa el mismo número que yo en la lista. Pero en la mayoría de los circuitos es así. Más que todo estamos trabajando con los amigos, y bueno, algunos comités nos abren las puertas y nosotros somos vecinos, y es un modo de llegar a la sociedad. Y el trabajo es puerta a puerta. Es recuperar la calle que el radicalismo hace mucho había perdido en los distintos sectores, en los distintos estamentos sociales. Entonces, bueno, estamos involucrados en las escuelas, en las cooperadoras, por ejemplo, con Evangelina y algunas mujeres de la zona estamos tratando de trabajar por la recuperación del hospital de acá de Unquillo, conjuntamente con mujeres de distintos partidos políticos, ¿no? Pero es un modo de decir, bueno, el radicalismo está presente también, porque la bandera de la salud y la educación no pertenecen a ningún partido. Entonces nosotros nos van a ver reunidos con las chicas de la Jaureche, de la Cámpora, de la Colina, y sin embargo hacemos encuentros, caminatas, porque es un modo de involucrarse socialmente. Y un poco, como decía antes, eso, ¿no? Recuperar la calle. Somos más bien de tendencia socialdemócrata nosotros. Entonces, es la presencia del radicalismo en distintos sectores. Mariana le preguntaba a Liliana si veía en la gente descreimiento de los políticos. Y yo le iba a preguntar justamente lo contrario, si no se ve también cierto movimiento que hasta hace algunos años, teniendo en cuenta sobre todo lo que pasó del 2000, después del 2000, del 2001, y por esto justamente que mencionás vos, Silvia, ¿no? De las agrupaciones políticas que por ahí están haciendo un trabajo territorial muy fuerte, y a mi criterio que es muy diferente a lo que sucedía épocas anteriores. Sí, es así.
Nosotros sabemos perfectamente que en el departamento Colón los sectores de izquierda y el peronismo está trabajando fuertemente. Y es una apuesta que hemos hecho desde este grupo de personas, no solamente mujeres, sino tenemos hombres con nosotros trabajando, es apostar a insertarnos en la sociedad y no dejar nunca más un espacio vacío, porque el radicalismo nació en un barrio, entonces tenemos que volver a la calle, recuperar esos votos y la credibilidad de la gente. Entonces nos parece muy loable el trabajo que están haciendo los chicos de la Jaureche, por ejemplo, pero vamos a discutir enormemente a la hora de metodología de trabajo, y sin embargo vamos a compartir cuando los objetivos sean los mismos. Entonces nos parece bárbaro decir, bueno, sí, estamos en la calle, el radicalismo quiere volver a recuperar ese espacio que perdió en la sociedad, y es con gente joven, con gente capaz, con trayectoria, y que es reconocida por sus pares, que es fundamental. Porque acá puede venir cualquier persona y decir, bueno, yo voto fulanito porque lo conozco su trabajo, conozco su hombría, su gente de bien, y eso es fundamental. Muchos votos de nosotros nos acompañan de eso, ¿no? Porque muchas veces te dicen, no es por el radicalismo, sino porque buscan una verdadera opción en el radicalismo. Y en ciudades como esta, donde el intendente ha sido un candidato radical, donde actualmente levanta las banderas del radicalismo para decir que el radicalismo lo acompaña, y no es así. Entonces hay que salir a marcar la diferencia. Nosotras, desde las mujeres, somos muy fervientes opositoras a Jalil por eso, ¿no? Decir, bueno, acá el radicalismo no te acompaña, porque salió a decir puntualmente que ha hecho un encuentro apoyado por las mujeres radicales, y nosotros salimos a desmentírselo en la cara. El radicalismo no acompaña a Germán Jalil. Que Germán Jalil tenga un grupo de gente que ha trabajado para él, que han sido afiliados radicales, que siguen siendo afiliados radicales, me parece perfecto, pero el radicalismo no. El día en que Germán Jalil quiera volver al radicalismo, las puertas no están cerradas, pero que vuelva al lugar que comenzó, con militancia cero, con afiliación cero, y ocupar los cargos cuando tenga la antigüedad necesaria. El radicalismo no cierra la puerta a nadie, pero tampoco le regalamos más espacio a nadie. Pero bueno, de alguna manera Germán Jalil está excluido del radicalismo. Está excluido del radicalismo. Pero bueno, con varios intendentes ha pasado lo mismo, y sin embargo empiezan a coquetear. Y eso lo vemos permanentemente y ustedes lo saben. Es un tema local. Si le podés preguntar al señor Dante, ¿hasta cuándo Oscar Aguad, Mario Negri, etcétera, son personajes que en vez de sumar votos restan? Hasta que podamos ganarle la interna. Por eso le pido que termine, que el 11 de agosto nos vote. Lo que estamos buscando justamente es renovar el partido, oxigenar el partido, tratar de poner límite a candidaturas que son eternas. Pero la posibilidad en el radicalismo, un partido democrático, se da la posibilidad de la competencia, y bueno, justamente pedimos a la gente que nos ayude a renovar. El sistema de elecciones internas es bastante complicado. Entre ellos, miren, hay cosas que recién hablabas vos del descrédito que hay en la política, en los que hacemos política. Yo cito un dato nomás de una encuesta que vi hace poco tiempo, en el que es así, por supuesto, y uno lo siente, y cuando va a la calle y habla con la gente le es difícil encontrar esos comunes denominadores. En el 83 el 47% de la gente simpatizaba con una fuerza política, cualquiera, y el 27% estaba afiliada a un partido político. Hoy el 7% solamente está afiliado a un partido político y el 15% simpatiza con una fuerza política. Estamos hablando de un 78% que ni está afiliado ni simpatiza con ninguna fuerza política. Eso está indicando a las claras del descrédito que hay en la política. Y en las elecciones internas muchas veces nosotros lo tapamos, y internas tradicionales, ¿no? Como estas. En los lugares donde uno no tenía fiscal seguramente perdía 99-1, en lugares donde por ahí no llegaba con el voto directamente, nadie se preocupaba porque esté el voto de uno, y eso tergiversaba los resultados, y eso que a nosotros por ahí nos puede dar, esto que se llamaba la volcada de padrón, nos puede dar simpatía, nos juntamos con los amigos a reírnos de esos temas. La sociedad los interpreta mal y ve que hay trampa y ve que no se respetan los resultados, y eso nos termina alejando, como otras cosas también. Sí. Bueno, en Unquillo tuvimos un hecho que yo creo que fue bastante paradigmático en el 2011 con las internas, de que hubo una denuncia de una de las personas que tiene el partido de que se habían presentado 300 personas a votar, pero dijeron que eran 600. Entonces esto que
que quedó por una gran cantidad de gente de que era una mentira y uno solo diciendo que esto había sucedido, también quedó como en una nebulosa y yo creo que sin dudas influyó también en que en Unquillo la UCR terminara quinta en las elecciones del 2011, elecciones de intendente, donde se elegía concejal, tribunal de cuentas, y marcó de alguna manera, me parece, Es que por ahí las conductas partidarias que tienen, la sociedad nos mira con una lupa, y la lupa es cada vez más grande, y está bien que así sea. Entonces me parece que si uno hace todas estas picardías, que por ahí uno le puede llamar picardía, en otro lado termina siendo un delito electoral. Entonces no se puede actuar así, no se puede, si se descuidó el fiscal, meter unos votos. Bueno, y creo que las PASO lo que hacen es transparentar eso y impedir que se produzca, porque cuando uno va a la mesa a votar va a ver que hay 7, 8, 9 fiscales de todos los partidos políticos. Cuando cada uno de los cordobeses entre a votar, va a encontrar 16 listas. Entonces, bueno, eso hace que entre todas las fuerzas políticas fiscalicen mejor. Estaba más o menos al tanto de lo que ha pasado con el radicalismo acá, más precisamente en Unquillo, que bueno, en estos momentos el radicalismo, partido por excelencia de Unquillo, en esta oportunidad no tiene ninguna banca, por ejemplo, en el edificio, en el ejido municipal, en el edificio municipal. No han quedado concejales. El año pasado, bueno, en las últimas elecciones, no llegaron a 500 votos. Claro, 560 votos. Exactamente. El radicalismo hoy en día se ha conformado una comisión nueva de gente que está trabajando. ¿Qué lectura le da a usted, Dante, con respecto a esto del radicalismo que ha pasado acá en Unquillo? Unquillo por excelencia radical. Sí, recién hablamos justamente con Jorge Alonso de algunas cosas que están pasando aquí. Yo digo, primer tema, que se hace difícil, especialmente en Unquillo. Hay un intendente que todavía dice que es radical. Entonces, y por ahí, yo por supuesto, cuando hay una persona que se aleja de un partido político, pasa en muchos lugares, Villa Dolores, Estado también pasa exactamente lo mismo con el intendente Pereira. Cuando un dirigente se va del partido político, está bien que se vaya, porque cada uno puede ir virando. Yo no lo he hecho nunca, yo no me he ido nunca, ni siquiera de mi sector interno. Yo milito toda la vida con Raúl Alfonsín y milito y sigo sosteniendo esas ideas socialdemócratas, como decía Silvia, ¿no? Pero hay esos cambios de núcleo, dirigentes que se van para el calorcito del poder, y se hace difícil muchas veces cuando hay un intendente que se ha ido de la Unión Cívica Radical y que todavía se dice llamar radical o que tiene las ideas radicales, cuando bueno, se va atraído por otras fuerzas políticas. Se le hace difícil a los radicales tratar de hacer o de unir al partido. Pero también en Unquillo hubo muchísimas diferencias internas. Nosotros muchas veces nos pasamos de vueltas, aquí hubo un internismo exacerbado que llevó a que lleguemos a esta situación difícil para el radicalismo, y bueno, uno siempre está con disposición de venir y de colaborar y de unificar y de tratar de que primen las ideas por encima de muchas veces de esas disputas personales que nos hacen mal a todos. ¿No se interpreta de alguna manera que quienes se van hacia otro lugar es porque no se sienten acompañados con quienes están? Hay de todo. Yo qué digo, primero la estructura partidaria en muchos casos ha expulsado dirigentes, en muchísimos casos. Por eso digo, cualquier dirigente de la Unión Cívica que se fue de la Unión Cívica Radical que quiera volver, nosotros por supuesto tenemos los brazos abiertos como para recibirlo, porque uno, digo, con Germán yo lo conozco de hace muchos años, milité en la juventud con él, sé de los valores que él tiene y de la honestidad que tiene para hacer, incluso de los dotes de administrador también que puede tener. Pero bueno, yo que digo, tiene que haber un mix. ¿Por qué digo un mix? Primero porque los partidos políticos es cierto que hay que renovarlos, desestructurarlos, acercarlos a la gente, pero por ahí no es bueno votar solamente personas. Te pongo el caso de Córdoba. En la ciudad de Córdoba fue intendente Daniel Giacomino. Llegó porque en un momento, cuando llegó al gobierno, tal vez municipio más chico no se note tanto, pero cuando llegó al gobierno no tenía
primero no tenía una idea definida de lo que tenía que hacer. Eso lo dan los partidos políticos. No tenía un equipo de gobierno, y eso también lo dan los partidos políticos. ¿Por qué a Mestre no le pasa lo que le pasó a Giacomino? Porque Mestre tiene un equipo de concejales que está unido monolíticamente, porque la gente, los que integramos el gobierno, estamos atrás de la necesidad de cambiar a Córdoba, y estamos unidos, por supuesto, por amistad, por afecto y por todas estas cosas, pero fundamentalmente por una idea política, que es la... Y eso mucho, y con Giacomino no pasó, le renunciaban los funcionarios toda la semana, cuando no todos los días. No había una unificación, no había una unidad monolítica para llevar adelante el gobierno. Entonces yo digo, sí, hay que renovar los partidos, hay que tratar de mostrar a otros dirigentes, pero también en esas encuestas que yo en esos datos que mostraba del descrédito que hay con los partidos políticos, también tiene que ver porque los partidos políticos muchas veces no representan nada. Uno va a un comité y sale espantado muchas veces, porque solo se discute cuándo viene la interna, quién va a ser presidente del partido, no se discuten ideas. Y nosotros lo que queremos es que se discutan ideas. Hoy, ¿quién puede decir qué representa el peronismo, por ejemplo? Como tal vez seguramente nadie puede definir qué es el radicalismo, porque nosotros hemos tenido a Julio Cobos, que creyó en la transversalidad, hemos tenido otros dirigentes que se sintieron atraídos por algunas ideas de este gobierno nacional. Pero digo, hay que volver a que los partidos políticos representen ideas, conceptos, principios, valores, y que la gente sepa qué representa un partido político. Radicalismo, por ejemplo, representa apego a las instituciones. No podría haber un radical que se aparte del cumplimiento de las normas, de los valores, de la ética. Bueno, muchas veces nos pasa que sí ocurre eso, y por ahí viene las críticas y las discusiones respecto a estas cosas. Bueno, Aguad ha sido uno de los referentes radicales más cuestionados por entablar algún tipo de negociación política de la Sota, con el peronismo, y esto ha sido crítica, bueno, al menos en nuestros micrófonos, desde muchos radicales incluso. Nosotros tenemos una crítica respecto a alguna visión que él tiene respecto a las alianzas que tiene que hacer, que la verdad que para nosotros es muy importante, que en octubre nosotros vamos a tratar de ponerle un freno al kirchnerismo, vamos a tratar de poner un límite a un gobierno nacional que cada vez, que tiene una visión restringida de la democracia. El que piensa distinto es un enemigo, trata de someter a la justicia al poder político para que nadie investigue los hechos de corrupción que a diario están saliendo. Trata de que los partidos políticos no tengan opinión diferente, bueno, una serie de cosas que pero ¿qué digo yo? A partir de octubre va a empezar, y al radicalismo le va a tocar la posibilidad, seguramente vamos a ser la primera fuerza de oposición, y nos va a tocar la ardua tarea de generar un plan de gobierno para que la gente nos crea y que podamos entusiasmar a la gente para ver si podemos llegar al gobierno en el 2015. Bueno, ahí hay un cuestionamiento respecto de con qué fuerzas hay que hacer alianzas. Yo creo que el radicalismo tiene que hacer alianzas solamente con las fuerzas que piensan parecido a nosotros, con el GEN de Margarita Stolbizer, con el socialismo, que somos primos hermanos respecto al pensamiento. Nunca creo que se nos podría ocurrir hacer alianzas con Mauricio Macri, que no tiene nada que ver respecto a las políticas que está llevando adelante el radicalismo. El radicalismo, desde mi punto de vista, es contacto con la gente, es progresismo, es ideas sociales, es salud pública, educación pública. Mire, hasta diferencias. Yo digo, si el radicalismo es un partido progresista, que muchas veces tenemos esas diferencias dentro del partido, si el radicalismo es un partido progresista, debiera estar trabajando, debiera estar en Córdoba nuestros legisladores diciendo que van a derogar la figura del merodeo en el Código de Faltas, que lo único que hace es que la policía de Córdoba, para engrosar datos, lo único que hace es detener chicos que muchas veces chicos que no tienen plata para pagar abogado, que son inocentes en la mayoría de los casos y que terminan perdiendo el trabajo. Yo tengo hasta conocidos que trabajaban en esos delivery, que hay muchísimos en Córdoba, se ganaban $1, $2 por llevar un lomito, una pizza, eran detenidos por la policía y muchas veces estaban 15 días en un calabozo. Por contravención. Por contravención, porque no tenían para pagar un abogado. Y digo, eso ¿cómo no nos va a doler? ¿Cómo no nos pueden doler las injusticias? Si la seguridad tiene que ver con otras cosas, no con engrosar datos.
¿Por qué salimos terceros nosotros? En parte, por supuesto, cometimos muchísimos errores, terminamos terceros atrás del socialismo. Digo, nosotros, el radicalismo tenía, o Alfonsín tenía un discurso socialdemócrata muy parecido a lo que expresaba su padre. Y por ahí, por necesidad electoral, porque vimos que en la provincia de Buenos Aires podíamos sacar unos puntitos más, terminamos haciendo una alianza con Francisco de Narváez, que representaba el centro o la centro derecha en la Argentina. Y la es contradictorio, claramente contradictorio. Fíjate que la sociedad, que no hace esa disquisición entre derecha o izquierda, dijo, che, el discurso de Alfonsín no tiene nada que ver con el de Narváez, y nos terminó castigando en las urnas y salimos terceros. El último mensaje por acá, y la juventud que vota por primera vez, que no conoce la historia, ¿qué opina? Que trate de no confundirse con la juventud de la cámpora, que es juventud rentada, que es juventud paga, que es una juventud que solo quiere imponer y no quiere debatir. La democracia, desde mi punto de vista, implica diálogo, búsqueda de acuerdos, consenso, saber que el que piensa distinto es un adversario en la democracia. Y que, por supuesto, siempre es bueno. Yo no digo estudiar la historia de la Argentina, sería bueno que los docentes lo explican y no le ponen pasión a la explicación, ¿no? De los hechos. Por ahí se estudia de memoria lo que pasó el 9 de julio de 1816, lo que pasó en mayo, pero digo, sería bueno que uno conozca, pero aunque uno no conozca, por lo menos que trate de analizar el currículum de los partidos políticos, el currículum de los candidatos, y que sepan que vota, porque como vos decías recién, si uno vota sin conciencia, si uno vota sin interiorizarse mínimamente, está directamente retrocediendo y tratando y poniendo un anclaje en el futuro de la Argentina, de la comunidad, de la provincia, ¿no? Me parece que la política tiene que ver, ¿por qué hay un descrédito? Porque seguramente hay muchas cosas que no se han podido resolver, y somos los políticos, cuando se llega al gobierno, los que tenemos la obligación de resolver esas cosas. Entonces hay un grado de insatisfacción. Pero si uno no escucha, cree que todo es lo mismo, vota cualquier cosa, y estamos retrocediendo como sociedad.